humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. Die große Invokation. Aus dem Quell des Lichts im Denken Gottes ströme Licht herab ins Menschendenken. Es werde Licht auf Erden. Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes ströme Liebe aus in aller Menschenherzen. Möge Christus wiederkommen auf Erden. Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt, lenke planbezählte Kraft die kleinen Menschenwillen zu dem Endziel, dem die Meisterwesen dienen. Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen, entfaltet sich der Plan der Liebe und des Lichts und siegle zu die Tür zum Übel. Mögen Licht und Liebe und Kraft den Plan auf Erden wiederherstellen. Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes de Radio Mantra FM. A esta hora, todos los miércoles, comienza Sirviendo a la Humanidad, programa que trata temas espirituales, temas humanos, temas con enjundia, como dice nuestro compañero, es decir, de mucha profundidad, que a veces no sabemos la respuesta, pero ahí nos lanzamos a investigar el tema y lo ponemos sobre la mesa, y así poco a poco vamos aprendiendo miércoles tras miércoles con todos estos temas y agradecemos a todos los que hacen posible este programa, empezando con Radio Mantra FM, que es el que provee el lugar de reunión, a Cristina en los controles, que siempre nos atiende espectacularmente, y a todo el equipo de Sirviendo a la Humanidad, en especial a Maggie y Josefina de Colombia, que nos ayudan buscando citas, a todo el resto también, y a los que manejan audios, videos, imágenes, para que este programa se difunda después, ¿no? Bueno, acá alrededor de la mesa, hoy nos faltan los arcanos, los Jesuses los tengo al lado arcano. ¿Cómo está, Jesús? Hola, buenas tardes, buenos días. Pues muy bien, estamos en la edición 679 y el tema de hoy tiene mucha enjundia. Hablamos mucho de él, pero es más profundo de lo que aparentemente parece. Y por lo demás que no llueve, llovió la semana pasada, estamos con restricciones de agua y bueno, es lo que hay. Nos toca vivir eso, una experiencia de desapego, apartarnos de las emociones. Sí, lo que pasa en Cataluña puede pasar en muchos lugares del planeta y incluso creo que iban a construir una desalinizadora de agua de mar. Sí, sí. Bueno, y al lado está el otro Jesús, el de Sevilla. Pues el de Sevilla os saluda. Nada, estoy muy contento de estar por aquí. Efectivamente, el tema todos los temas en definitiva tienen muchas dimensiones y profundidades, de modo que si estamos atentos y expectantes, pues puede ser que hasta los mismos temas nos hablen y nos digan un poquito más de ellos, que nos abran los ojos. Desde que abriste el micrófono se vino como un vientito con olor a azahar. Ah, sí, porque por aquí en Sevilla ya los naranjos están en flor y es una delicia. Es una delicia pasear aquí, es un aroma magnífico. De modo que, bueno, imaginaros que os llega a todos. A cada uno por donde esté. Gracias. Y al lado está Carmen, desde Valencia. Bueno, pues menos mal que no es desde Valencia, que estamos en Canals, porque en Valencia ahora mismo huele a pólvora, que son las fallas.
Bueno, pues muy bien, Daniel, os saludo a todos los componentes de la mesa y a los oyentes. Pues sí, estamos casi a las puertas de la primavera y aquí en Valencia hay una fiesta que es de renovación, se utiliza mucho el fuego, aquí somos mucho de quemar cosas, que sea para bien esa renovación, ojalá y aprendamos en este programa como con todos, ¿eh? Y podamos quemar aquello que ya no necesitamos. Bueno, y hoy Rafa está un poco malito, como dicen acá, tenía algunos mareos, vómitos, ya está mejor, pero dijo que mejor no entraba al programa. Que te mejores, Rafa, y un gran abrazo. También mando un gran abrazo y un saludo a Freddy García, que desde cerca de Montevideo nos está escuchando. Me dijo recién que iba a estar escuchando en serena expectación, así que muy bien. Y cerrando el círculo mágico del día de hoy está Marcela desde Tucumán, Argentina. Hola Dani, hola queridos amigos, un abrazo grande como siempre para los oyentes que están ahí. Y el tema que nos convoca hoy es realmente interesante, es algo que podemos tratar de reflexionar y de vivenciar toda nuestra vida para comprender de qué se trata y poder tener una vida distinta, diferente. Así que bueno, lista para continuar en este aprendizaje y agradecer a Jesús esa imagen de los azares también que nos ha dado recién, que ha perfumado a todo el equipo de Sirviendo a la Humanidad. Así que gracias, Dani. Gracias a ti. Vamos allá, vamos a comenzar. El programa de hoy tiene por título El ego y la mente inferior. ¿Qué relación hay entre el llamado ego o yo inferior y la mente concreta, también llamada inferior? Hay algunos autores y pensadores que hablan más del ego y otros hablan más de la mente inferior. A los efectos prácticos y por las definiciones que se dan, parecen lo mismo o algo muy semejante. Fue un impacto y una sorpresa escuchar de Vicente Beltrán Anglada decir que la mente es una entidad, ya que muchos han hablado de la mente y no la definen de esa manera. Por eso nos sorprendió que nos dijera, la mente es una entidad. Nos dice en una de sus conferencias, siempre consideren que ustedes no son la mente, que la mente es una entidad construida a base de pequeñas entidades débicas, cada cual afirmándose a sí misma dentro del cuerpo mental. Es decir, que dentro de lo que podemos llamar el cuerpo mental hay una pequeña entidad que va a la suya, hace lo que quiere y nos coloca pensamientos por su cuenta y responsabilidad. Y nosotros creemos, si no estamos atentos, que son pensamientos propios. Esto afirmaría que la entidad mente nos está llevando de aquí para allá sin nuestro consentimiento. Cuando observamos con atención los pensamientos que aparecen, por ejemplo, en la meditación de silencio hacemos eso, observar con atención los pensamientos, no nos queda otra opción que darle la razón a nuestro hermano Vicente. En mindfulness se enseña a no ir en piloto automático y a estar atentos durante todo el día, práctica informal de la atención, para que ello no ocurra. Lise Bourbeau, una escritora canadiense, nos habla de 5 heridas de la infancia y de las estrategias del ego para lidiar con esas heridas, y que ello solo lleva, lo que nos dice el ego, al sufrimiento y a la permanencia de las heridas casi que por siempre. También nos dice que la observación atenta del ego y vivir desde el corazón es la manera de sanar las heridas psicológicas de la infancia. La desaparición del ego es lo mismo que la sanación de las heridas. Beltrán Anglada, Krishnamurti, Sioara, entre otros muchos y variados pensadores, recalcan la necesidad de trascender el ego o mente inferior a través de la atención y el vivir en presencia y en silencio, cuando se llega a una determinada etapa evolutiva. Así es que en este programa estaremos analizando, investigando todo esto,
ya que comprendiéndolo y pasando a la acción práctica, habremos de vivir más libres y felices. Abramos pues nuestros corazones y veamos hasta dónde nos puede llevar la intuición respecto a este importante tema. Pasemos ahora a leer unos textos como hacemos siempre y luego conversaremos sobre el tema. El ego es una creación totalmente humana. Se alimenta de nuestra energía mental para sobrevivir. Solo se fía de aquello que aprendió en el pasado. Por ejemplo, si piensa que una situación es peligrosa porque así la vivió en el pasado, seguirá considerándola peligrosa para siempre. Es decir, mientras sigamos dejando que actúe. El ego no puede vivir el momento presente. Cuando hablas o piensas en incidentes del pasado con arrepentimiento, o cuando sueñas con el futuro pensando que será mejor que lo que vives ahora, no estás centrado, no estás en tu corazón. Una de sus especialidades es el sufrimiento. El ego mantiene nuestros traumas activos durante años. Cuanto más importancia adquiere, más se convence el ego de que existe. Según él, nuestro sufrimiento está provocado por los demás y nos anima a repasar los recuerdos de los incidentes más dolorosos. Si seguimos pensando en el incidente y lo rememoramos en nuestras cabezas una y otra vez, acabaremos cada vez más traumatizados. Este es un texto extraído del libro La sanación de las 5 heridas de Lise Bourbeau. La lucha del ego. No es fácil demoler, disolver su estructura. Se formó hace muchos siglos y tiene un caparazón muy duro. La violencia, la astucia y el odio son sus características principales, y un egocentrismo feroz su compañero permanente. Ni las esperanzas, ni los ideales, ni las creencias fraudulentas contienen las semillas del cambio y la renovación. Todos ellos son afirmaciones del ego, capaces de darle vida, una distorsión de la realidad más formidable aún. El silencio de la mente de Il Shoara. El cuerpo físico es una entidad y la emoción, el cuerpo de emociones, es una entidad y la mente es una entidad. Y esto no lo ven los esoteristas. Tendríamos que darnos cuenta de que son 3 entidades que subyacen dentro del propio ser y que el yo superior debe controlar esas 3 individualidades que no son él, sino que son el fruto del tiempo para tener acceso a la persona. Siempre consideren que ustedes no son la mente, que la mente es una entidad construida a base de pequeñas entidades débicas, cada cual afirmándose a sí misma dentro del cuerpo mental. Porque no podemos suponer que la mente es una entidad aparte de nosotros, una entidad débica o angélica que con el tiempo tendremos que controlar si queremos hacer posible las palabras de Sócrates. Hombre, conócete a ti mismo. Son párrafos extractados de la obra completa de don Vicente Beltrán Anglada. Bueno, aquí está presentado el tema, ¿no? De que la mente es una entidad y que el ego, como lo describen algunos, es prácticamente una entidad y lo tenemos en la cabeza, ¿no? Y también a veces en las emociones. Y digamos, si uno hace la pregunta de Vicente a mucha gente, así en general, ¿pensamos o somos pensados? La primera respuesta es, yo pienso, yo no soy pensado. Y después hay que ir viendo el comportamiento, hay que ir observando los pensamientos como aparecen en la mente, y si somos, digamos, sinceros con nosotros mismos, veremos que muchas veces somos pensados, ¿no? Que los pensamientos vienen a nuestra mente y tienen los más diversos temas. Y
que es diferente a que uno se siente y diga, voy a reflexionar sobre esto que me está pasando, tal tema, y me pongo a reflexionar sobre eso. Ahí soy yo el que está dirigiendo el proceso de los pensamientos que aparecen. Pero cuando los pensamientos aparecen en la cabeza, sin ton ni son, hay mucha gente que también dice, yo no puedo parar de pensar, no puedo parar, siempre tengo un pensamiento, y bueno, de eso se trata, ¿no? Pero el asunto es descubrir o darse cuenta de cómo ocurre el asunto y ver si podemos vivir más tranquilos sin esos tantos pensamientos en la mente que nos trae el ego o la mente inferior. Vicente creo que decía, bueno, la mente es una herramienta muy útil, tampoco hay que arremeterlas contra la mente es una herramienta muy útil. La pongo a pensar en determinadas situaciones prácticas y concretas, ¿no? Y actúa fantásticamente, pero cuando termina lo que yo quiero hacer con la mente, Vicente decía, la dejo en un rinconcito ahí en silencio, hasta que te vuelva a llamar. Pero para hacer eso, con total conciencia, hay que estar un poco avanzado, ¿no? En el tema de observar nuestros pensamientos. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Es práctico este tema? Es muy práctico y además es el talón de Aquiles del discipulado de la primera etapa, la etapa de aspiración, consiste en diferenciar una cosa y la otra. Hablamos de la mente, pero en realidad nosotros los humanos trabajamos la mente kamamanásika, la mente emocional, la mente de deseos. De acuerdo que el deseo es la interpretación más densa de la voluntad, pero tengamos en cuenta que de otra manera no podríamos desarrollar esa capacidad de comprensión que puede significar la mente. Esa mente abstracta de la cual nos hablan los filósofos y la tradición esotérica no está al alcance de cualquiera, hay que decirlo abiertamente. Podemos tener momentos de brillantez en una meditación, después de una meditación, una claridad mental muy grande, pero las energías de la personalidad son las que son, el mundo ambiente tiene el karma que tiene, con lo cual nosotros no nos podemos evadir de ninguna manera, sino que lo debemos vivenciar y por lo tanto pretender mantener un punto de vista muy elevado, ecuánime, inasequible al desaliento, como se dice, es mucho más complejo de la realidad. Por lo tanto, atrevámonos a experimentar, a caminar juntos y poco a poco ya veremos cómo podemos transformar esa mente concreta en algo esplendente y que, bueno, que exhale aroma de azar, como ha dicho Jesús antes. Pues mira, yo creo que el azar está presente en todos lados. Es una forma de decir que la realidad con mayúsculas está presente. El problema es que nosotros, el ser humano, pues en su conformación, pues tiene distintas conciencias. Cada una de ellas podríamos decir que residen en sus distintos vehículos de expresión. El problema del ego es que se identifica con lo que cree, con lo que desde la infancia le dicen que cree, y a base de repeticiones y de memoria crea un constructo que cree que es el mismo. Cuando hablamos de que bueno, hay autores que dicen, no te creas tus creencias, incluso te dicen, hasta que no te des cuenta de que tú no eres eso que crees ser, no te vas a dar cuenta realmente de que eres. No de que eres una forma, sino de que simplemente eres. Claro, la afirmación de Vicente Beltrán Anglada es una afirmación que procede de alguien que precisamente es capaz, por su clarividencia, de ver qué sucede en otros planos determinados. Sin embargo, nosotros podríamos pensar que efectivamente la mente es una entidad, y no solo la mente, cada pensamiento en sí mismo es una entidad. ¿Esto cómo podremos acercarnos hasta a esta idea? Bueno, nosotros somos receptores y somos emisores. Todo es energía, todo está cualificado por determinadas calidades de los distintos tipos de energía. Y por afinidad las atraemos o las expelemos. Y entonces a los niveles más inferiores pues existe un poder, una ley de la naturaleza, que es la atracción y la repulsión, en virtud de la cual nosotros por afinidades estamos siendo pensados, estamos pensando como aquello que forma parte de nuestros círculos, de nuestros ambientes, de nuestras propias identificaciones. Y también
¿por qué no decirlo? Pues por la propia cualidad de nuestra naturaleza, porque evidentemente pues que en las primeras etapas evolutivas nuestra conciencia es puramente instintiva. Hasta que no la superemos, pues viviremos en el ámbito y en los círculos donde se pasa del instinto. Pero luego viene el intelecto, y después del intelecto viene la intuición. Y igual que hay que trascender y alinear el cuerpo físico con el cuerpo emocional, pues después hay que alinearlo con el mental y después hay que alinearlo con el alma. Es decir, que es una jerarquía de vidas distintas en distintos grados de conciencia, y nosotros podemos darnos cuenta de que todo en el universo vive, todo vive. Hasta que no seamos capaces de instalarnos en el corazón, en estar verdaderamente centrados, como nos proponía Lise Bourbeau en su libro La sanación de las 5 heridas, pues no vamos a tener la capacidad de observación, ni de penetración, ni de intuir que esto que nos están proponiendo los esoteristas o los ocultistas, pues es verdad. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues estar atentos. Lo de siempre, estar atentos, observando, muy humildes, pues con humor, con atención, tratando de descubrir, no dando nada por cierto, y viendo hasta qué punto soy yo o no dueño de mis deseos, de mis pensamientos, hasta qué punto soy yo, hasta qué punto soy capaz de controlarlos, hasta qué punto soy capaz de no seguirlos, o hasta qué punto soy ya capaz de establecer otras directrices que son las propias del alma, ¿no? De los atributos superiores. Pero bueno, es una parte muy fundamental de nuestra enseñanza y de nuestro aprendizaje, y hay que mirarlo todo con mucho cariño. Es un tema apasionante que tiene que ver con el conocerse a uno mismo, con la atención, como habéis dicho, con la observación, porque si no vamos por esa observación atenta, está el peligro de que el ego quiera controlar al ego, o sea, y el ego espiritual quiera controlar a un ego que no es espiritual. Entonces hay que estar muy atentos, porque es un asunto muy, muy sutil, muy sutil. Como habéis dicho, el pensamiento suele estar relacionado con la emoción. Y aquí el tema está en que nos identificamos mucho con lo que pensamos. Y ya quizás siguiendo a Descartes, pienso, luego existo, parece que si no pensamos, hemos vivido en esta sociedad y en esta cultura, en otras es de otra manera, pero aquí es todo el tema del pensamiento y del yo y de la individualidad, y esto que nos separa de los demás, mi individualidad frente a la del otro. Eso nos ha traído mucho sufrimiento, y además es una interpretación, es una forma de ver las cosas y una forma de ver las cosas habitualmente, pero ya nos están diciendo desde el esoterismo que hay otra manera de ver ese yo o ese ego, ese yo que hemos construido, que está tan influenciado por todo lo que es la sociedad, la cultura, nuestras experiencias, nuestros traumas, nuestras alegrías y penas, y de ahí hemos conformado esa idea de yo, y tan relacionada con el pensamiento. Entonces, pensar que más allá de ese yo que hemos creado y que es la causa de los gustos y los disgustos, hay otro yo más profundo, que es calma, que es tranquilidad, que es paz. Al principio quizás nos parezca solamente una teoría bonita y ya está, pero es cuestión de ir investigando y experimentando. ¿Y cómo podemos saber cuando estamos en el ego o cuando no estamos en el ego? En principio es fácil, porque todo aquello que nos lleve a sufrir, a preocuparnos, todo aquello que nos dé miedo, que nos dé inseguridad, que queramos controlar, que toda aquella creencia a la que nos aferremos, eso es el ego. Y eso nos lleva al conflicto con los demás, porque cuando caemos en conflicto con los demás, el alma no está nunca en conflicto. Nuestro yo superior vive en la paz y en el amor y en la luz, pero son los egos los que entran en conflicto, porque una visión entra en conflicto con la del otro y cada cual cree que la suya es mejor que la del otro. Y ahí vienen las reacciones y ahí vienen las luchas de poder. Entonces, estar atentos para saber que cuando estamos o reaccionamos de determinada manera con apego a algo,
incluso queriendo defendernos. Hay una cita muy buena de Thich Nhat Hanh cuando dice: no tienes nada que defender, no hay por qué defenderte, porque nadie te puede atacar. Es curioso, ¿no? Vivir desde ese punto de vista en el que uno se siente tan seguro. Pero a veces nos atacan y nosotros reaccionamos. ¿Por qué Claro, reaccionamos? el ego es el que se quiere defender y que piensa que él ataca, y de ahí ya crea enemigos y ya crea miedos, inseguridades, y ya se crean bandos. Pero en otro nivel, en el nivel del alma, todo esto no existe, porque ni existe la crítica, ni existen los bandos, ni existe el tú y el yo, sino que vivimos en una unidad. Entonces, claro, ¿cuándo estamos en el ego? Cuando nos sentimos desunidos del otro, y entonces esa desunión crea miedo, o crea que quieres que el otro esté en tu bando, y todo eso son cosas del ego. El alma vive en otra dimensión, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de estar atentos, de observar, de darnos cuenta y de vivir lo máximo posible en esa atención que nos llevará a una calma y a un vernos, porque yo a veces me veo y noto que mi ego quiere reaccionar, porque vamos, a ver, yo soy una persona que me gusta mucho la armonía, y cuando veo que algo o alguien se pelea o algo tal, enseguida quiero reaccionar, que todo el mundo esté en armonía, que todo el mundo... Y digo, no, calma, esto es el ego. El alma realmente lo que hace es irradiar. Estar es irradiar, y las cosas fluyen por sí solas. No hay que querer nada realmente. Hay que simplemente estar muy, muy atentos y vivir en la tranquilidad en lo que podamos, ya, porque ya habéis dicho que la situación mundial pues es bastante, nos puede afectar lo que ocurre. Bueno, es cierto, muchas veces ni nos damos cuenta que es el ego. Don Vicente Beltrán Anglada en algún lugar decía de la obra, cuando leemos, que nos observemos en acción, estemos atentos, nos observemos cómo actuamos. Y otros autores dan algunos tips para darnos cuenta, porque a veces no es tan sencillo si estamos, como ustedes recién han mencionado, identificados con el pensamiento, con el ruido de la mente. Bueno, ¿y cómo hacemos, no? Porque si ni siquiera nos damos cuenta de ese movimiento del pensamiento, de la mente inferior, como es el tema del programa, es más difícil. Y algunos dan algunas meditaciones que sirven para eso. Recién se ha mencionado en la introducción la meditación de silencio, donde lo que se intenta es la observación de los pensamientos, cómo van, por ejemplo, una parte, cómo van surgiendo, cómo se encadenan unos con otros, es decir, una observación profunda de lo que ocurre en el espacio de esta mente inferior. Y al ir dándonos cuenta de los pensamientos que surgen y que son fenómenos transitorios, vamos teniendo una visión nueva, distinta, transformadora con respecto a lo que es el ego, a lo que son los pensamientos, y eso creo que va transformando la vida de cualquier ser humano que se va dando cuenta o va comenzando a darse cuenta de que no es la mente, que no es la emoción, que hay un ser esencial que subyace, ¿no? Y eso me parece importante. Después, por ejemplo, ¿no? Había leído para hoy un ejemplo. Si nosotros estamos en nuestra casa y tratamos, bueno, donde sea, ¿no? En la calle, y tratamos de estar más silenciosos, de pronto tratamos de percibir los fenómenos o los sonidos que hay en ese ambiente. Llega un sonido que puede ser, por ejemplo, la bocina de la policía u otro sonido de una ambulancia, y ya inmediatamente estamos asociando el sonido con algún hecho, ¿no? Entonces ahí es como que nos vamos al pasado, o nos viene algún pensamiento sobre el futuro, y ya estamos ahí en toda esta proliferación mental
cuando sinceramente podemos escuchar el sonido y nada más. Es decir, ahí está, me parece, todo el tema del poder conocer qué es el ego, de poder conocer cómo se va manifestando, y a partir de ahí, de la atención y del silencio, como bien señalaban ustedes, bueno, empezar a darse cuenta. Y en ese darse cuenta quizás comienza un camino muy diferente y distinto, pero son tantas las cosas de las cuales nos tenemos que dar cuenta que, bueno, es toda una aventura, y una aventura que creo que no termina, pero sí es de gran importancia para vivir una vida más libre, diferente, distinta. Así que esperemos que este programa nos ayude a todos para eso, ¿no? Para darnos cuenta y ser más libres. Sí, solemos decir dejar de vivir como personalidad y vivir como almas, ¿no? Pero suele ser un decir eso. Es interesante el cuadro que nos brindó el maestro tibetano con los 7 planos o vibraciones de existencia, y está el físico con el etérico, el emocional y el mental inferior. Eso es lo que se constituye como personalidad. Y para mí podríamos decir personalidad o ego, ¿no? Porque también se le dice personalidad o yo inferior, o ego. El ego en latín es yo. Y mientras nosotros estemos viviendo presa del ego o presa del piloto automático de la personalidad, vamos a estar siempre en ese nivel, ¿no? Aunque seamos gente que aspira a tener experiencias superiores, hasta que lo inferior no se silencia, que el Agni Yoga nos trajo la atención silencia lo inferior. Vicente dice, la atención siempre genera silencio, y es el silencio de la mente inferior o ego, del emocional y del físico, ¿no? Y cuando eso se silencia, ¿qué aparece? Aparece lo superior, porque se hace un vacío, una vacuidad, y en esa vacuidad, como la naturaleza aborrece el vacío, por ejemplo, si nosotros vamos a un lago y sacamos un balde de agua, no queda el balde de agua ahí como un vacío en el agua, ¿no? Enseguida el agua llena el vacío que nosotros generamos, ¿no? Entonces, acá en este caso, cuando se hace un vacío, una vacuidad del ego y de la personalidad, lo superior se manifiesta. Es decir, la tríada espiritual, que es la mente superior de la que hablaba Jesús, o Manas, aparece el amor, o el búdico, el buddhi, y aparece la voluntad espiritual, que es Atma. Y nosotros, ¿qué? Todos quisiéramos vivir como almas, que también es luz, amor y poder, luz, amor y voluntad, o como tríada espiritual. Pero para poder hacer eso, se tiene que silenciarlo de abajo. Y para silenciarlo es la atención. La atención cuando uno se sienta a meditar, la meditación de la atención plena, o del silencio le llaman algunos, porque la atención plena genera silencio, la atención así a full. O vivir atentos también, las dos cosas. El mindfulness plantea las dos cosas: sentarse a meditar en silencio y vivir atentos en la vida cotidiana. La atención en la vida cotidiana hace que empecemos a vivir todo de otra manera y que aparezca silencio en nuestras vidas. Eso no implica que no hablemos con la gente con los que no entramos en contacto, pero hablamos desde el silencio, ¿no? Desde un estado superior de conciencia, que es el del alma o el de la tríada espiritual. Pero para eso el ego tiene que desaparecer, ya nos prestó servicio, la personalidad ya se integró, tenemos un acervo, son herramientas que cuando las queremos usar las usamos. Se dice que cuando el emocional ya va generando silencio y queda todo resumido en su plano superior del plano emocional, hay una conexión con el búdico es amor, entonces el cuerpo emocional se llena de amor, ¿no? Es decir, no hay que preocuparse si el ego se silencia, es la condición necesaria para vivir de otra manera más elevada. Bueno, vamos a las noticias. Vamos allá, efectivamente, vamos allá. Tenía el micro cerrado. Bueno, la primera de ellas es la del vídeo que hemos titulado, que se tituló Hacia el despertar. Os invitamos a ver este vídeo
que invita a reflexionar, a intuir. Podéis teclear en el navegador la dirección que hay en la imagen y bueno, pues accederéis a él. En este vídeo, en este tema, pues ahí os vamos a hacer un pequeño resumen de las cuestiones que se trataron. Y nos dice así este resumen. Vivimos en un estado de sueño y el proceso evolutivo indica que en algún momento pasaremos por el proceso de despertar a la realidad. La base de todo el despertar, o lo que nos lleva hacia el despertar, es el silencio en la mente. El despertar ocurre espontáneamente. No puedes hacer un esfuerzo para despertar. Hay un impulso mucho más arraigado y orgánico para despertar que no proviene del ego, sino de la parte más profunda de nuestro ser. Este impulso de crecimiento y expansión nos trasciende por completo como individuos. Es un impulso evolutivo que en realidad tiene cientos de millones de años. Y con esa luz de ese despertar de la verdad, pero de la verdad vivida desde el nivel de conciencia donde se contempla la verdad, no la verdad pasada por el intelecto como un concepto, es como cambia por completo la vida del ser humano. Vivamos, pues, el presente. Seamos honestos en esta vivencia. Participemos activamente de este tremendo despertar de la humanidad en estos momentos actuales, en donde poderosas fuerzas espirituales están siendo derramadas sobre el planeta, produciendo un ordenamiento de la ley, un restablecimiento de la libertad. Bueno, pues estos eran los temas que tratan en este vídeo. Y sabed que el vídeo se encuentra en el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Podéis poner en cualquier buscador de internet o desde YouTube, Sirviendo a la Humanidad YouTube, y aparecerá el canal con todos los programas. Podéis suscribiros gratuitamente para recibir las actualizaciones de nuevos vídeos. De modo que, bueno, ahí lo tenéis. Esperamos vuestros comentarios y os damos las gracias. Grupo de lectura sobre el silencio. Un grupo de personas nos estamos reuniendo los primeros lunes de cada mes a las 17 horas 15 minutos de Argentina, 22 horas 15 minutos de España, para compartir comprensiones del contenido del libro de Shesha, Aprender a Meditar. La reunión es por Skype. Este libro tiene enseñanzas profundas y certeras acerca de los 3 estados de conciencia superiores que se alcanzan mediante la práctica de la meditación de silencio. Concentración, concentración no dual y meditación no dual. Si quieres unirte algún lunes, escribe a silenciosyvivencias@gmail.com y te informaremos de los capítulos que van a ser comentados grupalmente y el link para unirte. La próxima reunión será el lunes 1 de abril. Os esperamos. Pues muchas gracias, Jesús, por esta segunda noticia y bueno, sabed que ahora seguimos al segundo bloque directamente, no tenemos pausa y recordad que estamos tratando de Sirviendo a la Humanidad este tema tan interesante que tiene por título El ego y la mente inferior. Y a mí me viene, antes de pasar a los textos que normalmente leemos, me viene la palabra dominio. Dominus. Viene a la mente porque claro, el dominio del latín es una palabra latina y significa conocimiento o manejo que una persona, que un individuo tiene sobre algo. Y la cuestión es nosotros, sobre una ciencia, un arte, un asunto, y la cuestión es, ¿somos nosotros dominos? ¿Somos señores? ¿Somos soberanos de lo que sentimos, de lo que pensamos, incluso de lo que creemos? ¿Hasta qué punto en nosotros funcionan los automatismos, como bien nos comentaba Carmen? ¿O hasta qué punto podemos ser capaces de dar una respuesta ante cualquier estímulo, no automática, sino plena de sentido, de amor y de lucidez? Bueno, pues esto es para las reflexiones. Pues nos vamos, si os parece bien, a los textos
Y empiezo yo con uno de Lise Bourbeau, que es la primera vez que yo creo que la traemos a colación, con su libro La sanación de las 5 heridas, y creo que tiene muchos textos muy interesantes. El primero que os proponemos dice lo siguiente: sabrás reconocer fácilmente cuando tu ego ha tomado el mando. Recuerda también que cuando empiezas a juzgar o a acusar a alguien, cuando piensas en el pasado o en el futuro, sintiendo cierto malestar, miedo, preocupación, culpa, recelos, indecisión, duda, ira, etc., automáticamente sabes que ha tomado el control, el ego. Hay que diferenciar entre la actividad del ego y la actividad mental. Resumiendo, si no estás seguro de si tu ego es el que ha tomado el control, pregúntate: ¿en esta situación me siento en paz, feliz, satisfecho? ¿O más bien siento cierto malestar? Bueno, como os decíamos, este texto proviene del libro La sanación de las 5 heridas de Lise Bourbeau. El ego ha tenido 1000 experiencias mundanas, sensuales e intelectuales, pero está aburrido de ellas porque no tienen ningún sentido. El deseo de tener experiencias más amplias, más expansivas y trascendentales es parte del yo, del ego. Cuando tiene semejantes experiencias o visiones, usted debe de ser capaz de reconocerlas, pero cuando lo hace, estas no son nuevas, son proyecciones de su pasado, de su condicionamiento, de las cuales la mente disfruta como si fuesen algo nuevo. No consienta, sino vea la verdad de esto. El yo o ego es una creación del pensamiento, un yo con sus recuerdos y experiencias. Ese pensamiento quiere controlar, moldear. Cuando usted observa, cuando está extraordinariamente atento a esta actividad del ego, entonces la mente se vuelve sumamente quieta, cuerda, sana, santa, y desde ese silencio nuestra vida en la actividad cotidiana se transforma. Son textos extraídos de las obras completas de Jiddu Krishnamurti. Solo un sencillo encuentro con el ego lo debilita. Un encuentro directo, en el momento, sin metas ni expectativas. Simplemente escuchar y observar toda su actividad. No escuches nada de lo que te diga. No le creas. La sencillez del encuentro disipa su poder. Observándolo y escuchándolo persistentemente, sin cesar, su fuerza interior va siendo cada día más exigua. Encontrarse con él de frente, momento a momento, es para el ego un auténtico mazazo, que finalmente agujereará su muro y su baluarte. Bueno, esto es de Ilie Ohara, de su libro El silencio de la mente. Otra parte de la enseñanza, aunque muy vinculada también a vuestros ejercicios de atención, es la que os permitirá introduciros sin peligro en las zonas ígneas del plano mental. Esta conciencia mental que se inicia, como sabéis, en el reconocimiento de que la mente es una entidad y no un simple cuerpo organizado. Cuando hay atención, hay silencio. No hay lucha. No es necesario luchar cuando hay atención. ¿Se dan cuenta? Existe un silencio natural. Entonces, si hay atención, se abre un mecanismo que no es la mente. Lo que surge entonces es algo superior a la mente, es la fuerza del corazón. Porque cuando estáis atentos, la mente no existe. La mente solamente existe como función cuando estamos pensando.
¿Qué pasa con la mente cuando dejamos de pensar? Queda relegada bajo el umbral de la conciencia. Surge una fuerza superior que corresponde a ese estado de gracia, por decirlo de alguna manera, que debe llevarnos a la iniciación o a la liberación. Son párrafos extractados de la obra completa de Vicente Beltrán Angar. Que dice que debe llevarnos a la iniciación o a la liberación. Parece que esto fuera algo que nuestra mente no quiere acabar de aceptar porque sería un poco su propio final. ¿Cómo deberíamos los estudiantes de encarar esta expansión de conciencia, este ir trascendiendo la mente para llegar a la iniciación? Seguramente practicando el Agni Yoga. ¿Qué podemos entender por practicar el Agni Yoga? Pues aparte de practicar la plena atención y trasladar la conciencia a lo más abstracto, al punto más elevado posible. Si somos capaces de estar en ese punto, evidentemente todo lo que acontece a la personalidad, pues poco a poco se va diluyendo, carece de sentido. Al mismo tiempo se estabiliza las corrientes estas emocionales, mentales, y se consigue una estabilidad emocional bastante grande y sobre todo concentración. El gran problema de los humanos es que la concentración hoy por hoy no funciona. No hay atención, evidentemente no hay concentración. Si no hay concentración, no hay meditación y todo lo demás pues ya no existe. Así que el primer camino es ese. El Agni Yoga él lo presentó de una manera maravillosa, decía que hablamos mucho de la serena expectación, nos animó a practicar la técnica, pero nos damos cuenta que, bueno, una cosa es alguien que tiene una experiencia clarísima de evolución y otros que estamos empezando y seguramente que no acabaremos en esta encarnación, que tendremos que repetir, etcétera, etcétera. Pero esta mente debidamente acondicionada y trabajada, resulta que al final es un campo de experimentación maravilloso. Probablemente todavía no hemos alcanzado ese nivel, pero hay que arremangarse y continuar luchando. Y en este programa siempre, bueno, y yo creo que en este en particular, pero en todos, invitamos a que a estar atentos a la intuición, a hacer una especie de guiño a la intuición, a mirar un poquito más allá. Entonces, Daniel, yo creo que aquí es muy importante que aunque solo sea un atisbo pequeño de intuición, eso será más importante que todas las bibliotecas del mundo. ¿Qué te parece? ¿Tiene eso sentido? Sí, Vicente en Rosario, fuimos a una quinta y después paseábamos por la quinta porque tenía mucho lugar verde para pasear, un jardín muy amplio. Y él dijo, si tú vives atento, tienes toda la sabiduría contigo. Los libros azules son el fruto de la atención del maestro tibetano. Si tú estás atento, puedes escribir esos libros y otros, y muchos más, porque te vendrá la sabiduría desde adentro de ti mismo. Y bueno, eso me chocó mucho, muy fuerte, muy adentro. Y, y después también tiene otras partes, Vicente, en las conferencias, cuando está con la gente ahí en Barcelona. Me acuerdo de una, ¿no? Que solemos traer, y dice, ¿por qué no practicáis el silencio? Y uno dice, hombre, claro, ¿por qué no? ¿Y cómo se practica el silencio? Estando muy atentos, estando muy atentos. Bueno, nos sentamos a meditar en silencio, que es lo que recomiendan muchos grupos e instructores, pero también es estar atento en la vida cotidiana. Y hay gente que dice estar atento cuando uno se baña, estar atento cuando uno cocina, estar atento cuando uno camina, estar atento cuando uno habla, estar atento cuando uno escucha. ¿Y qué pasa? Hay como una trampa. Yo ahora que sé que tengo el ego adentro, sé que el que me hace trampa es el ego, ¿no? Hay como una trampa. Todos estamos de acuerdo en que hay que hacer eso, vivir atentos en la vida cotidiana, pero después no lo hacemos, no lo hacemos. Entonces se trata de eso, ¿no? De recordar permanentemente de estar atento. Y no es fácil porque
venimos de mucho tiempo y de muchas vidas de estar desatentos y dejar que el pensamiento nos piense, que el ego nos piense. Pero, digamos, cuando uno convierte eso que sabe, que conoce, porque lo ha leído, se lo han dicho, en una actividad práctica de su vida cotidiana, la cosa cambia. Cambia rotundamente. Y, por ejemplo, una cosa que yo aprendí, eso que dice Jesús de aprender por la intuición, que Vicente dice, cuando tú miras con atención al pensamiento, dice, el pensamiento se disuelve, poco a poco se disuelve. Sella, el colombiano, dice, cuando miras un pensamiento con atención, se rompe como una pompa de jabón, como diciendo, la pompa de jabón es muy, muy lábil, ¿no? En cualquier momento se rompe, pero solo hay que prestar atención. Y otros tienen otra forma de decirlo. El día que yo dije, en una meditación, ¿no? Dije, voy a mirar con atención al pensamiento a ver qué pasa. Y estaba el pensamiento y tenía una imagen asociada. Y yo lo miré atentamente sin hacer nada. Solo mirarlo atentamente y el pensamiento desapareció. Quedó un espacio vacío ahí donde antes en la pantalla mental tenía un pensamiento. Y dije, tengo el poder. Si yo presto atención, todos los pensamientos se disuelven, porque si lo hice con uno, probé con otro y se disuelve. El asunto es que no hemos llegado todavía a un estado de atención permanente, de atención estable, y que esa atención estable no signifique un esfuerzo de la personalidad, porque cuando hay esfuerzo de la personalidad ya no pasa nada, no hay silencio, no hay nada. Es decir, llegar a un estado de atención estable sin esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en silencio. Y cuando vivimos en silencio mucho tiempo, se perpetúa el silencio, vivimos en serena expectación. ¿Y qué es eso? Es vivir en contemplación, ir por la vida en contemplación, en serena expectación. ¿Es posible eso? Sí, bueno, Vicente dice que sí, otros instructores también dicen que sí. Pero es una cuestión práctica, de recordar permanentemente el estar atentos y cuando nos dormimos, no estamos despiertos, nos dormimos porque no hay atención, en algún momento viene la atención y despertamos, es decir, estoy distraído, en ese momento despertamos, y Vicente a eso le llamaba el asunto de Lázaro, ¿no? Lázaro, despiértate, levántate y anda, ¿no? Cuando Lázaro está muerto o dormido, está muerto Lázaro, pero bueno, es como que está dormido, viene Cristo, la parte superior de nosotros, y dice, levántate, y se levanta, vuelve a la vida, es decir, volvemos a la vida. Y de eso se trata, ¿no? Aquel que tenga la suficiente constancia y conciencia de vivir atento, como indica el Agni Yoga, va a ir lejos. ¿Y por qué, Carmen, por qué nos cuesta tanto? Porque yo me hago al hilo de las reflexiones de Daniel, claro, pareciera que esta disolución del pensamiento, de atención del pensamiento, la hacemos cuando estamos en un espacio meditativo, nosotros tranquilos, eh, pero en la vida concreta diaria, ¿cómo deberíamos de estar viendo esos pensamientos, eso que es falaz, que es lábil, que es transitivo, que no es la realidad? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves tú todo esto? ¿Cuáles son las dificultades reales? ¿Y qué hacer? ¿Qué sugerencias nos das? ¿Qué claves nos facilitarías en tu visión? Bueno, las dificultades son que tenemos unos hábitos construidos de muchas vidas de identificación con el pensamiento y el ego busca la seguridad. Por eso quiere controlar, por eso quiere que las cosas salgan como a su deseo, porque piensa que va a ser mejor así. El ego quiere determinada vida para los hijos, determinada forma que sea la pareja, siempre quiere controlar algo, buscando esa felicidad que no la va a poder encontrar en el mundo de las formas, que todo es cambiante. Entonces la dificultad está en soltar todos esos deseos de controlar, incluso de ser feliz, incluso de evolucionar, incluso de ser mejor,
soltar, soltar, soltar y vivir en presente. Y eso lo que hace es, de alguna manera, rompe nuestros límites. El ego quiere pues esa seguridad de mi casa, mi grupo, mi nación, mi tal, mi. Y cuando se cae el mí y de repente dices, ¿qué soy o quién soy? Una conciencia, aquí no hay límites, aquí no hay... Y el ego se siente, el ego no le gusta eso, no le gusta estar sin pensamiento, porque el estar sin pensamiento de alguna forma te borra los límites entre el observador y el observado. La atención hace que entres en comunión con lo que observas, que entres en comunión con las otras personas, que despiertes esa intuición, que despiertes la comprensión, pero es que el ego no comprende eso. El ego comprende el vivir separado y de ahí tiene su conflicto. Y vivir de otra manera le parece que es una muerte y como es una entidad, como hemos dicho, como es un elemental, no quiere morir, quiere seguir con sus hábitos, con sus rutinas y si sufro, da igual, porque resulta que eh, sigo viviendo sufriendo. Por eso hay personas que empiezan a remover el pasado y las cosas negativas, porque de alguna forma les da como vida a ese ego. Si nos ponemos a observar y digo, ¿a qué le estoy dando vida? ¿O a qué le está dando vida a la otra persona removiendo todo esto? Entonces ese acto de pura conciencia, del darnos cuenta, hace que paremos de dar vida a aquello que no nos hace bien. Y el estar atentos nos cuesta por lo que he dicho, pues porque no es un hábito todavía en nosotros. De ahí que las meditaciones de silencio sentados nos ayuda de alguna manera que la mente entre en otros hábitos que no son los habituales. Cuando la mente entre dentro de estos hábitos, poco a poco se irá normalizando y, como decía, y sin esfuerzo, estar atentos en el día a día. Pero se ha de haber un cambio, incluso yo creo que de alguna forma cambian las estructuras cerebrales. Entonces, con la constancia, la perseverancia, con la atención, es cuando se irá cambiando todas estas estructuras que son materiales, neuronales y son inmateriales en otros cuerpos que hemos creado estas formas, incluso formas geométricas que han creado, están en nuestra aura, de pensar siempre lo mismo o por los mismos derroteros. Todo eso ha de ir perdiendo esa energía y nosotros quedarnos en lo que es la esencia más pura, con más libertad, con más paz, con más lucidez y con menos fronteras respecto a lo otro. Así que es un darnos cuenta continuamente. Hablando de esa esencia más pura, Marcela, Vicente Beltrán Anglada, cuando tenía una relación con su ángel Gesacé, le decía, tienes que estar en serena expectación. En serena expectación estaré contigo. Entonces, ¿qué crees que podemos hacer para implementar, para construir esa relación más profunda con nuestro ángel solar o con los devas? Porque en definitiva, este silencio nos abre a lo débico superior, al plano superior. Ahí hay una relación que se nos pierde. Tú que sí que manejas estas cosas de los ángeles, ¿qué crees o tú cómo lo sientes? ¿Qué nos podrías decir para que nos recomiendes, para que nosotros intuyamos esa relación angélica? Bueno, aprender a estar silenciosos, Jesús, atentos, silenciosos con nuestra mente concreta, que es el tema que hoy nos convoca, y el ego en silencio, ya que cuando tenemos esa voluntad, también esa intención de estar más silenciosos y más atentos, hay ángeles también que, según nos cuenta Vicente Beltrán Anglada en su obra, nos están ayudando para que podamos vivir esa experiencia de silencio y nos ayuda en la sutilización de nuestros vehículos. Entonces ya el silencio pasa de ser algo que leemos o intentamos interpretar para hacer una vivencia espiritual, una vivencia cotidiana
que nos abre las puertas a un mundo completamente sutil, y a la vez cuando la atención se va profundizando y esta profundización va siendo natural, es cuando también se va expresando en la vida cotidiana sin esfuerzo. Entonces es esa misma vivencia espiritual la que nos lleva a ese contacto más sutil, interior, y que vale la pena. Entonces Carmen nos hablaba, y Dani también, de la meditación de silencio. Vale la pena intentarlo, porque una vez que ya se va realizando esa práctica de la meditación, eh, después en el día corriente, cuando ya no estamos ahí sentados meditando, pero es como que la meditación se va haciendo también en la vida cotidiana, en cada momento. Nos damos cuenta cuando va apareciendo el ego, cuando se quiere manifestar. Y entonces solo con ese silencio, con esa atención, es como que se va desvaneciendo el hecho, la situación, y realmente es una liberación. Por eso este tema que tratamos hoy me parece tan importante. Y Jesús, quiero mandar un saludo a quienes nos están viendo también en directo, que es Dori, Laura, Josefina, que por ahí mandan saludos, ya que seguramente es un tema que también les interesa. Y Marce, ahí a propósito de lo que has dicho, que es muy interesante, es curioso, pero a veces cuando hablamos de lo sutil no nos damos cuenta de su presencia, y cuando lo atendemos advienen reconocimientos, y eso que parecería inexplicable empieza a adquirir un tono de certezas, aunque no sepamos muy bien explicar, pero ahí hay una ayuda profunda del reino débico y angélico. La Eh, seguridad, ¿verdad? Es un sí, reconocimiento que sí. se va haciendo poco a poco. Bueno, es el descubrimiento de los misterios, ¿no? De los misterios de la vida, Jesús, a través de esa atención, de ese silencio, de vivir más serenamente expectantes, van surgiendo, se van develando ciertos misterios. Entonces, aquellos seres que son los ángeles, que están ayudando al ser humano a que comprenda, y el ser humano también colaborando con esa vida angélica dentro de la evolución, ayudan a una comprensión mayor de esas realidades sutiles, de los misterios mismos de la vida. Y aunque no nos demos cuenta de la presencia de la vida angélica en esa experiencia de la paz, en un momento de silencio y de mucha paz, bueno, quizás ahí están presentes los ángeles o la vida misma angélica. Creo que es eso, ¿no? Que a medida que vamos profundizando en la atención sin esfuerzo, se van develando todos los misterios, y es ahí donde cada ser humano tiene una gran oportunidad, que comienza con, como dice Jesús recién, Jesús Arcano, con la práctica del Agni Yoga. Yo quiero contar dos cositas breves. Bueno, Cuando estaba en Rosario, una persona le dijo: sabemos que ha tenido contacto con ángeles en Montserrat y bueno, y quisiéramos que nos dé algunas pautas para nosotros también entrar en contacto con los ángeles. Ah, dice Vicente sonriendo, ¿ustedes quieren contacto con los ángeles? Sí, 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 eso queremos. Y, y entonces dice: a ver, hagamos silencio, un profundo silencio. Y se estuvo 2 o 3 minutos en silencio, en medio de la conferencia, ¿no? La gente hizo silencio, más o menos, se sentía fuerte el silencio, y después Vicente para el silencio y dice: ¿los escucharon? ¿Los vieron? Y nadie había escuchado ni visto nada, ¿no? Visto nada. Escuchado es lo que dice Marcela, ¿no? En el silencio uno puede escuchar o sentir su presencia. Hay gente que dice que, bueno, Vicente también dijo que el ángel solar nos dice a todos: tú tenme presente que yo te ayudaré. Eso es lo que dice el ángel solar, ¿no? El eterno compañero, que es un ángel. Y hay gente que dice que en el momento de la meditación de silencio, cuando
hay mucha tensión y hay un profundo silencio, y en ese momento se acuerda del ángel solar, perciben como un descenso de energía fuerte, que es como que uno se acuerda del ángel solar y el ángel solar responde y se manifiesta su presencia. Pero no es que nosotros, el contacto angélico va a ser como el que tuvo Vicente Beltrán Anglada, que nos relatan los libros, ¿no? Cuando se encontró con Jezabel, con su propio ángel solar, y él los veía. Él era clarividente, él tenía dotes ya muy elevadas, pero percibir un ángel, la presencia de un ángel, es algo muy sutil que se puede dar en el silencio. Hay que aprender a estar en el silencio, en la naturaleza, en la meditación o cuando sea, y no va a ser una voz que nos hable ni vamos a ver un ángel, pero vamos a sentir como una presencia y será un ángel. Yo lo veo así. Pues yo quería decir que el maestro tibetano enseñó un modo de relación con el ángel solar que es muy hermoso, que yo lo trato de practicar todas las mañanas porque era la hora en la que indicaba que deberíamos de hacerlo, y que algunas veces lo hemos comentado, y dice así: por el poder de mi ángel solar bendigo a todos los seres y devas con quienes hoy entre en contacto. Fijaros, te unes al ángel solar para ser una bendición o para que él haga de nosotros el cauce o el camino para bendecir. Y es muy hermoso, de modo que quizás sea también una forma de conexión, de entender que en el vivir cotidiano podemos ser bendición y que quien bendice es lo superior. ¿Alguien quiere decir algo más antes de que nos vayamos al espacio del amor? ¿Alguna apostilla más? ¿Alguna guinda? Jesús, ¿quieres comentar alguna cosita más? No, simplemente perseverar en todo lo que hemos dicho, porque es un camino muy largo. No lo vamos a conseguir hoy, la meta, si es que existe, pero sí que es verdad que nos va a dar muchos ánimos para continuar mañana, pasado y el otro. Pues eso, permanezcamos, perseveremos. Hay 3 mantras que dicen: permanezco en la luz, permanezco en el amor y permanezco en la voluntad, de modo que permanezcamos. Bueno, pues sin más dilación vamos a ir al espacio sobre el amor, diciendo que el silencio brota de tu corazón y no de otro lugar. Estas son palabras de Thich Nhat Hanh. El silencio brota de tu corazón y no de otro lugar. Pues bien, hoy en el espacio sobre el amor vamos a escuchar un párrafo de Ili Zioara de su libro El silencio de la mente. Adelante con el audio, gracias. Nuestros tiempos exigen que adoptemos una postura diferente ante la vida, en la que el amor y la inteligencia, como resultado del descubrimiento personal, puedan manifestar su benéfica influencia para que todos los seres humanos encuentren lo divino que mora en su interior. Bueno, vamos ahora a la meditación del día de hoy, que son 3 mantras, y la manera de participar en todas las meditaciones es hacer un profundo silencio, ¿no? de la personalidad o yo inferior, y nos relajamos físicamente, repasando rápidamente todos los músculos de nuestro cuerpo, las piernas, los brazos, el tronco, el cuello, la cara. Hacemos una respiración profunda con mucha atención, viendo cómo entra el aire en los pulmones, por los agujeritos de la nariz, las narinas, cómo se hace una pausa y cómo luego sale el aire vaciando los pulmones. Y luego prestamos atención, como ya dijimos, a las emociones y a los pensamientos. Aquietamos así nuestras emociones, observando atentamente cualquier emoción y dejándola pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos.
Y también observamos atentamente los pensamientos que surgen en nuestra mente. Al observarlos atentamente, vemos cómo se disuelven, desaparecen. Mientras hay atención, hay silencio. Es así como nos quedamos en un silencio profundo de toda la personalidad o zona inferior de nuestro ser. Se produce una vacuidad, un vacío, desaparecen las tensiones y entonces una paz profunda aparece e invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón. Y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel ser que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado, de nosotros mismos, a través de impulsos divinos, energéticos, que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida, presentes en una conciencia de ser, aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes, y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Emitimos una vez la palabra sagrada. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Emitimos una vez la palabra sagrada. Mantra de voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad en el amor, me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Emitimos 3 veces la palabra sagrada.
Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos este viernes que vamos a estar recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Si participas, deja tu mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Y podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Te esperamos. También queremos recordaros las meditaciones de silencio. Nos dice Vicente Beltrán Anglada que el silencio es el camino más fácil y más asequible para el aspirante moderno, y es muy difícil de ser seguido, pese a la sencillez con que es presentado. Dada la importancia de investigar este tema y de empezar a percibirlo cada uno en nuestro interior, os invitamos a compartir una meditación de silencio. Cuando los lunes y los jueves hay un grupo que nos reunimos habitualmente a las 17:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España, a través de Google Meet. Si queréis participar, podéis encontrar el enlace en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, y allí también compartimos las lecturas. Así que, bueno, es totalmente libre, podéis venir cuando queráis y también practicar en casa. Así que os esperamos. Bueno, y antes de irnos, queremos decirle que el programa del próximo miércoles llevará por título Atención y Voluntad Espiritual. Bueno, hoy hablamos varias veces de la atención, ¿no? Para hacer silencio, para controlar el ego. La pregunta que tenemos ahora es, ¿de dónde surge la atención? ¿Surge de la propia mente? ¿Surge de más allá de la mente? ¿Desde qué lugar surge la atención? ¿Y qué hace que la atención se haga presente en nuestras vidas? ¿Hay alguna voluntad espiritual que dirige la atención? ¿Hay una parte elevada de nosotros mismos que tiene una voluntad espiritual que lleva a que un ser humano viva en permanente atención y por lo tanto en permanente silencio, en permanente serena expectación? Hoy en el programa varias veces dijimos que si vivimos de esa manera, el ego ya dejará de molestarnos y será otra vida completamente libre y mejor. Bueno, eso es lo que vamos a estar investigando en toda la obra completa de Vicente Beltrán Anglada, la relación entre atención y voluntad espiritual y de dónde surge esa atención y esa voluntad. Y también en el maestro tibetano y también en los otros referentes, si nos hacen referencia, Ilie Sioara creo que hablaba mucho de la atención, así que también vamos a buscar por ahí. Y invitamos a todos los oyentes a que nos acompañen, investiguen ellos también en sus libros digitales o en sus libros de papel este tema, atención y voluntad espiritual. Y bueno, hemos llegado al final, esperamos que hayan gustado de este programa y de esta conversación, de esta investigación. Y si quieren seguir disfrutando de algunos videos, pueden aceptar lo que se ofrece en pantalla. Nosotros les decimos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre. Para comunicarte con la red HitGi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. ¿Te gustaría conservar este programa? Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar. Sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales,
a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. Espacio de publicidad. Biomagnetismo azul.